¿Qué hacemos? Yo voy a mostrar tres maniobras, dos que son de Kaltenborn, una que es de Technic-Carlos, porque sí. Almohadita, como siempre. La mano de acá, fija, solamente sostiene el cráneo, como quieras, sostiene el cráneo. Tengo mis dedos, en este caso son 3 dedos míos. Dependerá del tamaño de la mano del operador. Lo único que vamos a trabajar es llevar hacia anterior. La flechita sería apuntando hacia allá. Estoy dirigiendo el maxilar inferior hacia anterior. Es decir, intentando recomponer el componente translatorio de la apertura. ¿Se entiende? Entonces, hacia anterior. En sentido estricto, más allá del dibujo que haya en el libro de Kaltenborn, recomendamos el texto de la temporomandibular de un kinesiólogo chileno, kinesiólogo y odontólogo, Mariano Rocabado Seaton, conocido en la jerga como El Rocabado. Recomendamos tenerlo, mirarlo al que le va a interesar porque es un texto muy interesante y tiene la doble condición de kinesiólogo y odontólogo, entonces pudo especializarse en esta especie de cuarto superior, incluyendo la temporomandibular. Yo no digo que todo su texto sea luminoso, pero nos parece que ahí hay una referencia bibliográfica interesante. No es el último artículo que salió en la New England y me importa nada, me importa que el texto es excelente. En sentido estricto, aunque ustedes vean un dibujo que hace una flechita hacia anterior, yo no creo que esa sea la dirección exacta. Nosotros hemos pretendido en esta cursada hablar, desarrollar y estimular la percepción de las sutilezas en el cuerpo de nuestro paciente, que es el cuerpo. Empezamos desde hablar del cuerpo hasta hacer maniobras. Estrictamente no es hacia anterior, sería hacia anterior y hacia adentro un poco. La orientación de la temporomandibular no es dos paralelas. Si las proyectáramos en algún punto anterior respecto del rostro, se cruzarían esas líneas. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, para recomponer el componente translatorio que le corresponde a la apertura, pensamos en términos de... Ustedes ahora ya me entendieron porque pensaron en 3D. Son retridimensionales. Yo lo dije en un encuentro de profesores que son tan tridimensionales. Hacia anterior. Recordar que la rama mandibular, su borde posterior es relativamente anguloso. De manera que si somos algo bruscos vamos a hacer doler. Esta sería una articulación no sana y divina como la de él, sino que está hipomóvil. Paciencia. Recordar que la mano toma la forma de lo que agarra, no es poner los deditos. A todos los salvajes que hay por acá, se les va a ocurrir, pero si empujo de acá, pero y si le tiro la cabeza para adentro, para allá, sí, está bien, pero ¿nos entendimos? Supongamos que este joven sí tiene algún grado de apertura, pero está hipomóvil. Es entonces que tengo que recurrir a un guante. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que poner mi dedo gordo sobre los dientes posteriores, sobre las muelas, de las muelas inferiores de ese sector. Entonces, ahora se supone que abrís lo suficiente la boca para que mi pulgar quepa. Yo ahora tengo mi dedo gordo sobre las muelas de atrás. La toma de su cabeza es la misma, la almohada es la misma, y yo le voy a hacer una fuerza que es hacia inferior. La flechita sería hacia el nadir, lo contrario al cenit. ¿Es un ángulo? No. Es hacia inferior. ¿Se entiende? Ya tengo los dos componentes de la apertura y los puedo trabajar. Se supone
que una persona que por algo articular, es decir, de la artrokinemática, tiene hipomovilidad de la temporomandibular, si le trabajé el componente translatorio hacia anterior y el hacia posterior, perdón, hacia inferior, estarían dadas las condiciones artrokinemáticas para que recupere la movilidad. La maniobra que propone técnicas 2, que no está en los textos, es decir, la de técnicas 2, es combinar las dos cosas. Sí. La primera maniobra que le di es para eso. Recuerda que empecé diciendo, si tuviera una hipomovilidad no podría ni siquiera abrir la boca para que meta el dedo. ¿Recuerdan? De memoria. Es entonces que yo puedo, con la misma posición, tomar los dientes y estos dos deditos tomarán la rama mandibular. Entonces yo puedo combinar el hacia anterior y hacia inferior y estaría como trabajando la artrokinemática más extensamente. ¿Se entiende? Sí. Lo que hemos hecho. Por favor, boca arriba, la cabeza de este lado donde no hay almohada. ¿De este lado? Sí. Podríamos hacer la misma cosa con el paciente acostado. Es decir, podríamos fijar ahí y llevar, en el caso de la señora, hacer la tracción hacia anterior, que en este caso va a ser arriba, pero visto desde él, es anterior. ¿Se entiende? Con el mismo criterio yo podría ponerme otro guante, ya abrió lo suficiente la boca, calcé en la cara superior de los dientes posteriores, en este caso del lado izquierdo, y llevé hacia inferior, y eventualmente la combinación de las dos maniobras. Gracias. Con esas 3 pavaditas, ustedes pueden trabajar una temporomandibular. Por favor, sentate otra vez. Por supuesto que podemos inventar muchas cosas más. Como por ejemplo, supongan ustedes que yo quiero trabajar el componente translatorio de las dos temporomandibulares a la vez. ¿Está en el texto? No, pero ustedes lo pueden hacer igual. Entonces yo podría poner dedos en la frente y traer hacia anterior las dos. ¿Está en el libro? No, es diseño técnicas 2. ¿Podría yo pedirle a alguien que sostenga la cabeza, alguien que estuviera parado detrás o parada detrás del Señor? No me refiero detrás de Dios, detrás del Señor. Bueno, para que sostenga la cabeza y yo podría poner los 2 pulgares sobre sus dientes y llevar hacia inferior, sobre sus muelas, y llevar hacia inferior, y eventualmente hacia inferior y anterior. ¿Nos entendimos? Tenemos que intentar familiarizarnos, después le doy un neurotransmisor que tengo muy bueno, familiarizarlos con la resistencia distinta en las distintas personas. Una cosa es haber entendido la maniobra y otra cosa es mover a la tía en la mesa del comedor, cosa que no hizo una mierda nadie de ustedes. ¿Puede editar esa parte que dice una buena palabra? No sé. Sí, lo escucho. El criterio, casi diría, explosivo que los caracteriza. Piensen ustedes la fuerza que tiene la temporomandibular, los músculos de la masticación. ¿Ustedes recuerdan? ¿Saben lo peligrosos que somos los humanos que podemos morder? Para luxarla tenés que hacerlo a propósito y no creo que puedas. No creo que se pueda. Obviamente, con una intención de destruir, se puede hacer cualquier cosa. Pero no se puede. No va a pasar. ¿Quiere volver a la tribuna? Después de la pregunta, dele. Si por alguna razón se trabó en antepulsión, porque se luxó el disco. Se quedó así. Claro. Sí. O sea, llevarlo hacia anterior no te conviene. O sea, la idea es... Debatamos. La pregunta del señor me parece excelente. ¿Escucharon lo que dijo? ¿Qué harían? Se trabó así. Si se luxó el disco hacia adelante,
está bien que lo lleve hacia el deterioro de la mandíbula. Pensemos que no es un rulemán de un tren delantero o algo así, de un camión de la ruta 3. Es un señor o una señora. En sentido estricto, si se fue para allá, la llevo para allá. Bueno, pero pensemos, ¿qué harían ustedes? Claramente para abajo. El mismo criterio que una maniobra de quiropraxia para el desarrollo menor. Regla del no dolor y el movimiento contrario. Esto no es quiropraxia. De ninguna manera, no hay impulso específico. Pero la idea es, como siempre, meterse por debajo de la resistencia y hacer de algebristas. ¿Recuerdan que el otro día hice una referencia a los algebristas? ¿Se acuerdan? Por suerte esto va a terminar. A ver. ¿Todo el mundo entendió? Lo escucho. Puede ser que con la sucesión anterior es como una forma de tracción y eso me puede ayudar a la contractura muscular en el caso del bruxismo. Sí, pero el bruxismo no es una contractura muscular. El bruxismo es un pibe. Ustedes me entienden. Tiene que ver con nuestra neurosis. Todos nos pasa algo. Sin síntomas no se puede vivir. Por suerte somos neuróticos. Podríamos tratar, gracias, consecuencias del bruxismo con la temporomandibular, pero no el bruxismo. No se nos puede confundir causa con consecuencia. ¿Nos entendemos? La placa de descanso, bla, bla, pero la fuerza para hacer la mordida sin que haya nada para morder, aunque metafóricamente hay algo, ustedes entendieron. ¿Quién no tiene guantes? Si con dignidad admite que no trajo guantes, yo le doy. Bueno, como no tienen ni dignidad ni guantes, acá está la caja. Vamos a ensayar.